Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, sí. Bueno, gracias. Ya arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos una clase distinta porque, bueno, por las cuestiones vinculadas al paro de transporte, que creo que se levantó, pero no sé si están regularizados el tema de los horarios. Con la coordinadora, Florencia Torres, decidimos dar clases en forma virtual y mañana ya estaríamos en modo presencial y el viernes haríamos 2 horitas presenciales también. Me acaban de avisar de la vedelía que sería a partir de las 15 horas porque a las 14:30 están limpiando las aulas, así que sería de 15 a 17 y ahí estaríamos nuevamente en la presencialidad de manera tal de tener por lo menos 2 encuentros presenciales en la semana. Bueno, los presentes, voy leyendo los presentes así veo si los identifico claramente. Agustín Cárdenas, Vanina Castro, Franco Pilquimán, Melanie Calvo, bueno, Mirta, Pablo Cárdenas, Santiago Vera, Sofía Navarrete y recién tenía a Gabriela, pero Gabriela no me figura ahora, se ve que se desconectó. Bueno, probablemente en la medida de que vayan entrando los voy a ir admitiendo. Vamos a arrancar. Para esta clase estaba previsto la actividad práctica 3, parte 2, que hace referencia puntualmente a datos simples y expresiones y estructuras. Bueno, había una práctica para desarrollar, yo la había dejado en Classroom, y aquí nos enfrentamos a los primeros problemas para resolver utilizando programas, sin perder de vista que tenemos que hacer un previo análisis del problema que se plantea. Se puede pasar a la parte algorítmica, es decir, trabajar en pseudocódigo, hacer un bosquejo. Aquellos que estén un poquito más avanzados o que se sientan con un poquito más de confianza pueden ir, una vez hecho el análisis, directamente a la parte de codificación. Yo les propongo inicialmente hacer un bosquejo del algoritmo y después pasarlo a programación. Así que, bueno, quisiera escucharlos si han podido ver un poco la práctica y ver los ejercicios. Acá en pantalla ustedes tienen que estar viendo la actividad práctica. Es una actividad práctica que tiene 5 ejercicios, pero no obstante, de los 5 ejercicios, puedo entender o creo entender que tienen un grado de complejidad de manera tal de que puede llegar a costar un poco la resolución. Así que de ahí que son 5 ejercicios. Eh, Quisiera saber si los han estado viendo a los ejercicios, porque hoy vamos a trabajar un poco con ellos y la intención va a ser
ir viendo punto por punto a ver de qué manera piensan ustedes que pueden ir resolviendo, ir haciendo sus aportes como para resolver la actividad. Ahí estoy admitiendo a Cintia, espero que termine entrando a la reunión. Bueno, vamos a comenzar. Cuéntenme si han podido, aunque sea, leer la actividad. Yo estoy viendo el chat, así que si me pueden escribir directamente ahí en el chat y lo voy leyendo, si no quieren abrir los micrófonos o no pueden. ¿Quién ha leído la actividad? Bueno, ahí. Mirta me dice que sí. A ver el resto. ¿Han podido ver algo de la actividad? Sofía también. Bien. ¿Alguno más? Bueno. Bien. Vanina también. Veo que algunos han podido leer un poco la actividad. Son 5 ejercicios. Y hoy vamos a trabajar un poquito con la resolución de los ejercicios o ir viendo de qué manera se pueden ir resolviendo. No los voy a resolver. Vamos a ir viendo puntualmente qué cosas se necesitan para poder resolverlo. Y a partir de ahí veremos a partir de esta clase cómo queda la resolución con sus aportes también. Les cuento que estoy viendo las actividades y dentro de poco le hago las devoluciones de las actividades que me han presentado, de la actividad 2 y parte de la actividad 3, la parte 1. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice elaborar un programa que solicite un número entero X y luego determine si el número es par o no es par. Como datos para resolver el problema se sabe que el operador mod devuelve el resto de una división. Bueno, a continuación se da un ejemplo y se escribe en instrucciones en Pascal, write-ln 8 mod 2 y muestra en pantalla 0, write-ln 9 mod 2 muestra en pantalla 1. El programa debe mostrar en pantalla el siguiente mensaje. Es cierto que el número X es par, true, o es cierto que el número X es par, false. Eso significa, bueno, puntualmente que con esos mensajes yo estaría determinando con un true que el número ingresado es verdadero y si la respuesta es o termina en false, el número no es par, por lo tanto sería impar en este caso en particular. Así que, bueno, veremos a ver qué entienden o qué observan en el análisis inicial de este primer problema en el cual, aclaro, puntualmente dice que hay que elaborar un programa. Por lo tanto, el resultado final tiene que ser un programa en Pascal. Vuelvo a insistir, es necesario realizar un análisis, un algoritmo y recién pasar a la codificación, que sería el programa. También aclaro que aquellos que se sientan un poquito más confiados del análisis pueden pasar al programa debido a que el programa no es muy extenso, no tiene que ser extenso y por lo tanto la resolución o el algoritmo se va a parecer muchísimo al programa. Así que bueno, habiendo aclarado esto, vamos con las preguntas. Vamos con el análisis del problema. ¿Qué cosas o qué preguntas me tendría que hacer para realizar el análisis de este primer problema? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Ahí ya tomé tu presente. Bueno, ¿alguno que pueda hacer algún aporte?
¿qué tendría, a ver, qué preguntas me hago inicialmente en el análisis del problema? Mientras tanto voy recibiendo a otros compañeros de ustedes que van ingresando. ¿Qué datos necesito? Dice Santiago. Bien. ¿Qué datos se necesitan? Hola Gabriela, te saludo nuevamente. Bien, acá Santiago dice, ¿qué datos necesito? Es decir, la primera pregunta que se hace Santiago y que la mayoría nos hacemos es ¿qué datos necesito? Viendo el enunciado del problema, traslado la pregunta al resto. ¿Qué datos se necesitan? ¿O qué dato se necesita? Necesito saber si un número X es par o no. Bueno, eso sería, a ver, una cosa es el dato que uno necesita y otra cosa es determinar o saber si el número es par o no. Aclaro la diferencia de las dos cosas. Acá Mirta dice, necesito números enteros. Interpreto que debe ser, necesito conocer o saber números enteros. ¿Puede ser? Bien, perfecto. O sea, lo primero que se necesitaría es saber un número entero, cualquiera, y Santiago menciona, dice, saber si el número es par o no, y otra cosa que se sabe es que el resto es igual a 0 si el número es par. Bien, correcto. El resto es igual a 0. Utilizando la función mod, yo puedo saber que el número, si me da 0, al dividirlo por 2, significa que es un número par, y si me da 1, significa que el número es impar. Tal cual como aparece en el ejemplo cuando hago 8 mod 2 o 9 mod 2. ¿Sí? Bien, entonces, aclarando un poquito, necesito primero un número X entero, ¿sí? Que no me dice qué número, así que se interpreta de que puede ser cualquier número. Dicho de esta manera, ese número va a ser, pregunto como para ir llevando adelante la solución. Ese número es un número que puede cambiar, es el mismo, siempre. ¿Qué interpretan? Puede cambiar, dice Mirta. Bien, si puede cambiar, ya me puedo estar haciendo la idea de que si puede cambiar, ese puede cambiar lo asocio a qué concepto que vimos hace poquito. Había un concepto, algo que aprendimos, a las variables, correcto. Por lo tanto, el número entero va a quedar guardado en una variable porque va a ser un número que puede cambiar. ¿Cómo la vamos a llamar esa variable? Pregunto como para ir sabiendo. ¿Alguna propuesta de nombre para la variable? Aquí está, bueno, acá dice Santiago N1. Bien, puede ser N1, tranquilamente puede ser N1. NU par, otra dice Mirta. Profe, dice Pablo. Consulta, ¿se puede grabar la clase? En teoría yo la estoy grabando. Así que debería de después posteriormente subirla. Si les parece, yo la subo posteriormente a la clase, así que Pablo estaría cubierta la grabación ahí.
¿Sí? ¿Se entiende? Fantástico. Bueno, entonces, bueno, las propuestas de nombre de las variables de N1, NUPAR, según el enunciado, fíjense, ¿cómo la llamaríamos a la variable? Si leemos el enunciado, ¿qué les parece a ustedes? NUX dice, bueno, fantástico. NUX dice Mirta, bueno, yo, yo lo había puesto a la X entre paréntesis como un indicativo del nombre, pero puede ser NUX, Mirta, ¿no? O N1, como dice Santiago, tranquilamente podemos hacer eso. Podemos ponerle cualquiera de todos esos nombres, son nombres de identificadores válidos, ¿sí? Recordemos repasando que los identificadores pueden ser nombres de variables, constantes, funciones, nombre del programa, y la característica es que comienzan habitualmente con una letra, pueden contener números o también pueden tener caracteres especiales tales como el guión bajo, en algunos lenguajes el pesos. Así que los nombres que ustedes mencionaron son válidos y pueden utilizarlos en su programa, correcto. Bien, ahora vamos, por ahí se comentó qué debería de hacerse, que es ver si el número que se va a terminar ingresando es par o no es par. Ese es, digamos, lo que debería de hacer el algoritmo. ¿Qué tendría que mostrar o cuáles serían los datos de salida? Esa sería la otra pregunta. Si es par o impar. Perfecto. Fíjense que en el punto 1 menciona que el programa debe mostrar en pantalla el siguiente mensaje. Es cierto que el número X es par. Por acá Santiago dice un dato lógico. Bien. Es par en true. O es cierto que el número X es par en false. Es decir, que el mensaje sería exactamente el mismo. Lo único que cambiaría sería el final del mensaje, con true o con false. Es decir, claramente si yo leo cualquiera de los dos mensajes, podría identificar si el número que se ingresó es par o es impar. En el primer mensaje, claramente puedo identificar que el número es par. Y en el segundo mensaje puedo identificar de que el número no es par y por lo tanto infiero de que es impar. ¿Sí? Así que los mensajes serían esos. Es decir, la salida del programa sería cualquiera de estas dos, dependiendo obviamente de lo que determine el algoritmo, ¿no? Bueno, ahora vamos puntualmente. ¿Cómo hago para determinar o para que el algoritmo me dé un valor lógico teniendo como entrada un número? Es decir, voy a tener un número, el cual va a estar contenido inicialmente en una variable, porque identificamos de que puede cambiar. Ese dato que se ingrese queda en la variable, después hay que hacerle algo. Hola, Sofía María Merino, ¿cómo estás? No había visto el email de que se cursaba virtual y fui a la facultad. Uy, qué macana. Bueno, estas son las cosas que pasan con los contratiempos que vamos teniendo. Te cuento, Sofía, que rápidamente que decidimos hacer clases virtuales con la coordinadora de la carrera, con Florencia, porque ante la circunstancia del paro de transporte, existían algunas personas que estaban complicadas, unas cuantas personas, alumnos que estaban complicados para ir a cursar, entonces decidimos hacerlo en forma virtual. Lo lamento. Me parece que la profesora Florencia Torres también les debe haber dejado alguna comunicación, estimo que por Moodle, de que la clase también era virtual. Pero bueno, bueno, ya estás acá, no perdiste mucho porque recién arrancamos, así que bueno, bienvenida. También se unió Rocío, y no sé si me faltó alguien más último que se ha agregado, porque bueno, lo fui admitiendo mientras que iba hablando,
Bueno, Alejo también, ¿sí? No los había mencionado. Gabriela Reynoso, Gabriela debe ser Sosa. Enaún también está. Bien, perfecto. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo es que se puede, a partir de un número, determinar si ese número es un número par o no es un número par. Por ahí me dijeron por el resto. Vi, no escuché porque nadie está hablando, pero vi dentro del chat, ahora perdí acá está Santiago, dice, sé que si el resto es 0, el número es par. Perfecto. El resto de dividir el número con 2, ¿no? Me da 0 si el número es par. Perfecto. Es cierto eso. Ahora, el resto me da 0. ¿Cómo llego de 0 a que me diga que sea verdad o true, o que me dé un mensaje de true? O sea, ¿cómo cambio el 0 ese a true? ¿Qué hago ahí en el medio? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver, ahora les voy a cambiar la pantalla y vamos a ver, vamos a ir charlando un poquito y viendo, ahora deben estar viendo seguramente la pantalla del compilador de Pascal. Entonces yo voy a ir agregando algunas cositas acá, ¿sí? Como para que podamos hacer o arrancar un poquito con el programa y ver, a ver qué se les ocurre a ustedes. Vamos a definir la variable. Recordemos que es con var. Voy a utilizar el nombre X. Ustedes le ponen cualquiera de los identificadores que mencionaron. Le voy a decir que va a ser de tipo entera, la variable. Y, bueno, este es un mensaje que viene predefinido, ¿sí? El hello world. El programa va a ser, puedo ponerle ítem 1 de la práctica, ¿sí? O punto 1, si ustedes quieren, punto 1 de la práctica, ¿sí? Y acá, ¿qué operación podríamos llegar a hacer acá? Algo relacionado a lo que me decía Santiago respecto del resto. A ver, alguien que me escriba o me diga qué les parece que podría llegar a ser yo, como para empezar a acercarnos al cómo saber si un número es par o impar. En la práctica, a ver, primero, ¿no tendría que leer la variable? Muy bien Santiago, perfecto. Eso podría ser, entonces, ¿qué pondría acá? Acá estamos pensando ya en modo algoritmo y ya estamos programando. Yo les decía inicialmente que si ustedes se sentían cómodos ya yendo al compilador de Pascal y programando, ya teniendo una idea, un concepto a partir de un análisis del análisis del problema, se puede hacer, debido a que el algoritmo es bastante, muy similar a cómo sería el programa. Entonces, no hay mucha variación al momento de la codificación. Y el algoritmo, para colmo, es un algoritmo bastante reducido, chico. Entonces, primero, ¿no tendría que leer la variable? Sí, perfecto. Hacemos un write-ln, me sugieren acá, como para decir, bueno, ingrese un número. Ustedes me cuentan si están viendo la pantalla que yo estoy creyendo que ven. Se trata del compilador de Pascal online, ¿sí? Si la ven, por favor, coméntenme. Creo que sí, pero bueno, por ahí. Bien, perfecto. Listo, continúo ahí. Bien, ingrese un número. Ahora, ¿qué continuamos? ¿Cómo continuamos? Sofía dice sí, sí, la vemos, perfecto. Abajo de ingrese un número tendrás que poner un readln. Bien, perfecto, gracias a la guía. Acá, en vez de la variable, ¿cómo la llamamos? Según el programa que voy escribiendo. X, correcto. Bien. Ya tendría la primera parte que sería ingresar el número. Ya estaría resuelto eso. Ahora, ¿qué puedo hacer para ir a lo que necesitamos? Determinar si el número es par o no. Habían algunos datos ofrecidos en
en el problema planteado o en el planteamiento del problema, y había algo relacionado con el operador mod. ¿Puede ser? Si no lo recuerdan, ahí se los muestro otra vez, como para que lo vean, ¿sí? Fíjense que aparecía estos ejemplos. WriteLN 8 mod 2 muestra en pantalla 0, WriteLN 9 mod 2 muestra un 1. ¿Estamos hasta ahí? Les digo porque por algo es que se da, o este dato, se sabe que el operador mod devuelve el resto de una división. O sea, este es un dato que aporta a la solución, por eso está puesto así, ¿no? Puede ser que en otros algoritmos no se plantee ninguna ayuda para resolver el problema, pero acá en este caso en particular sí. Por lo tanto, ¿cómo seguimos con el algoritmo o con el programa ya que estamos escribiendo? ¿Qué dice acá? También tendríamos que poner que si pone 0, el usuario un mensaje diciendo el número introducido no es par ni impar. Bien, acá Alejo hace una aclaración importante. El 0 no es un número par ni impar. Es correcto lo que él dice. No obstante, en el algoritmo, como no lo dice, nosotros tenemos que armar parte del análisis un contexto. Entonces decimos, bueno, el 0 no lo consideramos par ni impar. Ahora, tenemos herramientas, actualmente herramientas para poder discriminar el 0 de cualquier otro número. Yo pregunto, ¿podemos saber? A ver quién... Ah, Penélope quiere entrar, así que la vamos a admitir también. Se lo podría simplificar un poquito más. Yo creo que, como para que tengan presente ustedes, en este caso en particular, en este algoritmo, el contexto tendría que ser el siguiente. Al 0 se lo toma como un número par, para no complicarse. Si bien es cierto que el 0 no es ni par ni impar, es un elemento neutro en los enteros, en este caso en particular, para no complicarnos, el contexto de la problemática nos dice, ¿es par o impar? Nada más, tendríamos que resolver. Ni siquiera tenemos que decir si es impar, solamente tenemos que decir que el número ingresado, X, es par y un true o un false, dependiendo de si es par o no. Nada más. No sé si me siguen con la idea ahí que le estoy dando. Para acotar el contexto, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigo acá? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué tendría que hacer? Buenas tardes, Penélope, ¿cómo estás? Bueno, antes que me olvide, la clase va a durar hasta las 5 de la tarde, por lo tanto, tengan presente que dentro de 10 minutos aproximadamente se va a cortar y vamos a reconectar nuevamente, ¿sí? Lo aclaro para que no se vayan, porque voy a volver a conectarme y, bueno, los admito a todos nuevamente. ¿Mm? Bien, continuemos. Ahora tendrías que hacer el comando de par y de impar. Bueno, pero ustedes tendrían que guiarme un poco. O sea, ¿qué hago? Aplicar el operador mod a la variable, dice Mirta. Bien. ¿Cómo se aplica eso? ¿Tienen el enunciado a mano de...? Porque yo les di un ejemplo ahí. ¿Cómo se aplica? ¿De qué manera lo aplicamos? Acá ya tendría que empezar a aplicarlo porque a esta altura, después de la línea 7, en la línea 8, yo ya tendría que tener el valor dentro de la variable x. ¿Cómo hago? Díctenme o escríbanme en el chat qué línea tendría que escribir acá, sin miedo, y vamos viéndola.
Alejo. Var t, x integer sería, yo puse if n mod, bueno. ¿Qué pasó acá? Acá Penélope fue por el camino corto, ¿sí? No es la idea, no es la intención utilizar estructuras de decisión ahora, en este momento, ¿sí? La intención es utilizar expresiones de tipo matemáticas, lógicas, relacionales. Acá Penélope dice, yo puse if n mod 2, debe decir, no mod 2 igual a 0. Ahí está, mod dice, perdón. Bueno, if no hay que utilizarlo. No es que no lo vamos a utilizar, sí lo vamos a utilizar. Pero acá en estos problemas, no, porque solamente vamos a utilizar lo que aprendimos hasta ahora. No, digamos, dentro de nada, mañana ya vemos las estructuras, pero para esta práctica no se utiliza if. Solamente se utilizan variables, constantes, expresiones y operaciones de entrada-salida y la asignación. Así que la pregunta mía, bueno, acá una partecita de Penélope se puede utilizar. ¿Todos están viendo lo que puso Penélope? Bien, Mirta dice sí. ¿Qué opinan de eso que puso n mod 2? N puso porque llamó ella a la variable n. Entonces podría n igual mod 2. No. No, porque mod funciona, se los muestro nuevamente. Miren cómo funciona mod. Tenemos los dos números y en el medio el operador mod. Es como que hago 8 mod 2. Eso sería algo así como hago 8 dividido 2 y guardo el resto. X mod 2, dice Santiago. Bueno, ahí vamos encaminando. Fantástico. ¿Qué pasa? Voy a escribir así como me dijo Santiago y ustedes me dicen qué sucede con esto. ¿Qué le faltaría o qué tendría que hacer o agregar aquí? Evidentemente algo falta porque X mod 2, fíjense el ejemplo, yo por eso les puse el ejemplo. ¿Qué tiene adelante? Right ln. Bien, Santiago. Correcto. Espero que los demás vayan siguiendo un poquito el asunto. Bien, ¿cuál sería el resultado de esto? ¿Quieren que lo probemos a ver cómo funciona? Acá Gastón dice algo que guarde la operación. ¿El resto sería? ¿El resto? Pregunta Santiago. Sí, señor. Sería el resto. Vamos a probar. ¿Qué les parece si lo ejecutamos? Y ustedes ven cuál es el resultado y cuál debería ser el resultado al que tenemos que llegar. Acá lo estamos ejecutando. Ingreso un número. Supónganse que ingreso el número 8. ¿Qué me tendría que dar como resultado? Según el algoritmo, 0. Correcto, me dio 0. ¿Está bien? Parece que sí. Probemos otro número. Lo ejecuto. Probo el 9. Me da 1. ¿Sí? Hay que aclarar que si es 0, es verdadero. Y si es desigual a 0, es falso, dice Sofía. O distinto de 0. Bueno, vamos encaminando, porque el resultado tiene que ser verdadero o falso. ¿No es cierto? Bien. Ahora, ¿de qué herramientas contamos nosotros como para preguntar o determinar si es verdadero o falso? Con lo que sabemos. Recordemos, nosotros sabemos expresiones de tipo numéricas, expresiones de tipo lógicas y expresiones de tipo relacionales.
Y acá, Sofía me dice, hay que aclarar que si es 0 es verdadero, y si es desigual a 0 es falso, o distinto de 0. La pregunta del millón, dentro de esa narrativa que expresa Sofía, ¿qué expresión utilizó o a qué podemos vincularlo? ¿A una expresión numérica, a una expresión lógica o a una expresión relacional? Si no recuerdan las expresiones, cómo estaban conformadas, por acá me dice Mirta lógica. El resultado sí, debería de ser lógico, sí. Lógica, dice Gastón. A ver, aclaremos un poquito. ¿Qué podemos encontrar en una expresión que tuviera, que fuera de tipo lógica? ¿Qué vamos a encontrar? Seguramente. En el resultado verdadero o falso, sí, perfecto. Pero ¿es el único, es la única expresión que me devuelve verdadero o falso? Gastón dice acá también, es cierto, falso, verdadero, sí. ¿Es la único tipo de expresión? O sea, las expresiones numéricas me devuelven esto es como en la primaria más o menos. ¿Qué devolvería una expresión numérica? Un resultado, dice, y un resultado es un número, correcto, Penélope. Bien, una expresión lógica me devolvería un valor de verdadero o falso, correcto. Las expresiones relacionales, ¿qué me devolverían? Cric, cric. Estamos todos pensando ahí. No, no, Santiago. Recordemos cuáles son las expresiones que involucran operadores relacionales. No, tampoco, no, no una cadena. Les recuerdo, los operadores relacionales son menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual y distinto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se hace una expresión de tipo relacional, se comparan dos números con un operador relacional. Por ejemplo, se dice, 8 es menor que 6. La respuesta que da. Declaración. No, no me suena la respuesta esa. 8 es menor que 6, Penélope dice F debe ser de falso, ¿no? Bien, ¿qué es falso? ¿Un valor? ¿De qué tipo? Lógico. Bien, Penélope. Bien. No, no, Mirta, no da un valor numérico. No, porque 8 menor que 6 nos da una respuesta, o la computadora da una respuesta, y esa respuesta es verdadero o falso. En este caso en particular, 8 no es menor que 6, por lo tanto da falso. Es lo que nosotros anteriormente conocíamos en la